Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión una vez más. Nos encontramos todos unidos viernes, que para algunos será un día ya de terminar su semana de trabajo, cansados, etcétera. Pues esperamos que no sea nada gravoso, al contrario, todo lo que vayamos transmitiendo aquí sea para bien espiritual de ustedes, de sus familias, de las personas con las que tienen contacto. Bien, pues con mucha ilusión vamos a empezar esta sesión de Un Corazón que Discierne. Será hoy y mañana las dos ponencias que quiero compartir con ustedes. Si se dan cuenta, si recuerdan, yo estoy llevando varios temas, ¿no? Cómo vencer a Satanás, despertar a la santidad, que son vicios y virtudes, y luego discernimiento discerniendo los fines los tiempos, pero no los fines de los tiempos, discerniendo los tiempos, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a estar llevando estos como cursos por etapas. Pues ahora vamos a centrarnos en discerniendo los tiempos, ¿no? Que es un tema muy importante, especialmente ahora que estamos pasando momentos verdaderamente difíciles, terribles, en muchos aspectos. Sobre todo, yo creo que el aspecto que más nos tiene que llamar la atención es el aspecto espiritual, porque el económico, el político, etcétera, el financiero, aunque sean terribles, pero podemos recuperarlos. Pero si sabemos de un alma que se aleja de Dios, que vive en pecado, que arriesga su salvación, eso verdaderamente puede ser una mala noticia, una grave noticia, ¿no? Y no digamos una persona que muera sin haberse convertido, sin los auxilios de Dios, pues verdaderamente puede ser pues eh, digamos, un drama para nosotros y un dolor muy grande para nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama, y a la Santísima Virgen. Pues vamos a rezar, como siempre. Nosotros nos encomendamos todo lo que estamos haciendo, lo ponemos en presencia de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta nuestra fe. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta charla tiene, o esta ponencia tiene un título que se llama Un corazón que discierne, siempre en ese cursito que les decía, discerniendo los signos de los tiempos. La vez pasada, en 2 días nos dedicamos a analizar qué eran los signos de los tiempos. Lógicamente son muy importantes. Dios habla a través de los signos de los tiempos, está en la palabra de Dios. Él nos pide que sepamos, aprendamos a leer los signos de los tiempos para poder comprender lo que es la voluntad de Dios para nosotros en cada momento histórico. Los signos de los tiempos de hace 100 años no son los mismos que se están viviendo en este momento y no son los mismos que se vivirán después. Por lo tanto, para esta época hay que saber comprender qué es lo que Dios quiere transmitir para que nosotros, leyendo a la luz de Dios, hechos históricos, no solamente que marcan mi historia personal o familiar, que ya sería importante, pero si están marcando la historia de la humanidad, yo tengo que saber interpretarlos a la luz de Dios, sobre todo para 2 cosas.
seguro que hay más, pero una para saber cuál es la voluntad de Dios para este momento. O sea, ¿qué tengo que hacer yo delante del escenario que Dios me está permitiendo vivir? Ya sabemos que inclusive hasta el mal, Dios lo permite porque sabe que de ese mal puede él sacar un bien. Eso lo sabemos de la Escritura y del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por un lado, yo tengo que saber responder, ¿qué tengo que hacer? Que era lo que le estoy diciendo. ¿Por qué nació este curso? Porque muchas personas, que ya saben que me escriben, etcétera, yo lo que veo es que están llenos de miedo, miedo, paralizados, temerosos, desconfiados, abatidos, etcétera. Y oye, esto no es una respuesta cristiana. Y yo también tengo mis problemas, también tengo mis amenazas, mis persecuciones, como seguramente las tienes tú. Mas, sin embargo, la respuesta no es huir. Ya tuvimos el ejemplo de los apóstoles que huyeron y qué vergonzoso, porque María, la Virgen María, sí estuvo al pie de la cruz. En cambio, muchas personas, muchos apóstoles, perdón, la mayoría, salvo Juan, no fueron capaces de soportar la persecución. Ya después el Señor se encargó de transformarlos, etcétera. Pero al inicio no fueron capaces de soportar todo el peso de la persecución. Bueno, entonces, por un lado, Dios me enseña en los signos de los tiempos para poder responder qué es lo que debo hacer como católico, como hijo de Dios. Y segundo, que los tiempos que estamos viviendo no me vayan a separar de mi camino al cielo. Porque imagínense, yo creo que estamos conscientes, estamos ya viviendo una apostasía cada vez más generalizada, cada vez más generalizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a adecuar a la apostasía mundial o verdaderamente nos vamos a concentrar en Dios, en nuestras comunidades, aunque sean pequeñas? Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser, como le llaman, ¿no? Resto fiel. Habla de la Escritura, le habla del resto fiel, que se integran entre ellos mismos y empiezan a defender su fe. Fíjate, su fe. Por un lado, ver si pueden hacer algo en ese momento histórico. Y otro, protegerse la fe para que no les vaya a hacer daño esa, digamos, maldad que está viniendo desde fuera. Bueno, esto, ya, como ya lo hablé en las otras ponencias, no lo voy a repetir. Entonces, ¿qué me parece importante? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Un corazón que discierne. Porque me di cuenta, yo empiezo a hablar ya con muchas personas y de varias partes del mundo, y entonces, bueno, pues uno empieza a aprender porque escucha muchas cosas interesantes. Y yo decía, ¿por qué el miedo? ¿Por qué la primera actitud es el miedo? Y entonces una de las conclusiones que Dios me está permitiendo ver es porque el corazón está frágil. El corazón está muy débil por el pecado, por la desidia, por la pereza, porque no se reza, porque se tienen malos hábitos, porque no se toma en serio la vida cristiana, porque no se tiene una formación profunda, sólida, etcétera, porque no se tiene bien claro el horizonte de la vida, etcétera. Entonces, el corazón no está preparado para enfrentar los tiempos que le toca vivir. Entonces, me parece muy importante. Yo disfrutaba preparando esto, ahora les voy a decir dónde lo saqué. Disfrutaba porque espero que les dé mucha fortaleza espiritual para poder no solamente discernir, porque también, fíjense, no sirve de nada saber leer los signos de los tiempos. ¿De qué me sirve saberlo leer si no voy a hacer nada? Pues ahí es donde viene el bajón de ánimo. En cambio, Dios me permite, porque recuerden que la luz viene del Espíritu Santo, Dios me permite entender lo que pasa, entiendo mi papel y me pongo a trabajar y no pierdo el tiempo, que eso es también otra cosa que estoy viendo. Como la gente está llena de miedo, bloqueada, que es otra actitud, el miedo provoca, se bloquea la gente y no sabe qué hacer. Oye, al menos rézate un rosario, ve y, no sé, ayuda a un pobre, etcétera. Ponte en acto, porque es verdad, el mundo se nos está viniendo encima, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. No el mal, no el maligno. Entonces, yo no sé lo que va a hacer Dios.
que eso ya lo hablamos el otro día, es un aspecto del fin de los tiempos, que yo no estoy hablando de eso. O sea, si a alguien se les ocurre estar dando fechas, qué equivocado está cometiendo un gravísimo error, porque eso no es palabra de Dios. Pero en cambio, si yo sé que la cosa está dura y no me bloqueo, entonces yo hago la parte que Dios me pide y Dios hará lo que Él quiera con su tiempo. Recuerda que la historia está en manos de Dios. Esta es la primera cosa que quiero decir con mucha fuerza. La historia está en manos de Dios. Por lo tanto, tu historia también. Si Dios permite que pasemos persecución, incomprensión, etcétera, no importa, porque será voluntad de Dios. Y te das cuenta, no estamos preparados. Yo ya les he dicho que Dios lo permite, y sé que a muchas personas, quizá de los que me están escuchando, les está pasando también. Nos mueve nuestras seguridades, yo digo el tapete, como es la frase popular, nos mueve el tapete, nos mueve nuestras seguridades, y cuando estamos al aire, que no tienes ni fuerza, ni contactos, ni soluciones, y estás lleno de problemas, a lo mejor te persiguen, etcétera, y tú dices, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, no tengo nada. Y a lo mejor pides ayuda y te abandonan, te traicionan, etcétera. Entonces, ¿no habíamos quedado que éramos amigos? Bueno, Dios ha permitido a muchas personas esta situación. ¿Para qué? Para hacernos ver una cosa. ¿Te das cuenta que tú dependes de mí? Todo, tú, todo, dependes de mí. Y entonces confía en mí. Nada, lo dice la palabra de Dios, nada, sin mí no podéis hacer nada. Pero en cambio, póngalo ahora en positivo, conmigo lo podréis hacer todo. O con las palabras de San Pablo, te basta mi gracia. Porque en la fragilidad, que es cuando Dios nos mantiene ahí, en la fragilidad yo muestro mi omnipotencia. Bueno, pues entonces, primera cosa, Dios tiene el control de todo. No hay nada que se le salga de su voluntad, de su permisión. No es que Dios lo provoque. Hay que aclararlo porque hay gente que se confunde y Dios lo permite, entonces Dios lo provoca. No. Una cosa es que Dios lo permita y otra Dios que lo cause. Dios no causa el mal. El mal no lo causa Dios. Lo causa Satanás y todas las personas que quieran adherirse a sus propuestas y tentaciones, y ese es el que causa el mal, el maligno y todas sus huestes, primero angélicas y después aquí en la tierra. Pero Dios no se le escapa nada de la historia, ni de la iglesia. También la iglesia está pasando un momento muy difícil, de una crisis interna de espiritualidad que, bueno, grita. Basta un poquito, no hay que ser muy preparado para darse cuenta que no estamos rezando. Este es otro aspecto que va a salir aquí, muy fuerte. La falta de oración es una de las grandes causas del mal del hombre. Por lo tanto, ya tenemos una respuesta. Que por cierto, recuerden que yo les hablé de los signos de los tiempos, un corazón que discierne. Vamos a hacer varias sesiones con algunos signos, vamos a tratar algunos signos, y luego después la respuesta. ¿Qué debo hacer yo? Yo les voy a dar unas sugerencias que espero les ayude de lo que yo veo, de lo que yo entiendo, de lo que yo escucho, de otras, o que veo que hay personas que están respondiendo bastante bien a estos signos de los tiempos. Entonces, pues vamos a compartirlas. ¿Se dan cuenta? Entonces es como todo un curso que tiene varias etapas, pues ahora estamos en la segunda de 4 o 5 etapas que vamos a recorrer. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias? Primero, ¿de dónde las saco? Mira, lo he sacado de los mensajes de la Virgen que ha dejado, los mensajes que conozco. Seguro que hay muchos más, pero yo quiero compartir un poco de lo que yo sé. Y también lo centro, pero no quiero hacer demasiado énfasis porque hay gente que todavía pues está atenta a lo que está por decir la Iglesia. La Virgen en Medjugorje ha estado hablando durante 40 años, ¿no? La Iglesia no lo ha confirmado. Por lo tanto, nadie lo puede asegurar hasta que la Iglesia nos confirme que verdaderamente la Virgen se aparece o se apareció, depende en qué momento lo haga, en Medjugorje. Más sin embargo, los mensajes sí tienen elementos muy parecidos
a los mensajes anteriores. La Salet, Akita, Quito, Ecuador, Guadalupe, etcétera. Cada uno ha tenido su pedagogía según el momento histórico y entonces parece, al menos así a primera vista, y yo no quiero decir que sí o que no, porque a mí no me corresponde eso, entonces, pero a mí me ayuda a leerlos y aunque fueran humanos, son válidos, son, digamos, tienen unción. ¿Por qué? Porque hablan de cosas válidas, buenas, católicas, por lo tanto, no es un mensaje contrario a nuestra fe. Ese es el primer punto. Ahora, que aseguramos que es de la Virgen, todavía no se puede asegurar porque a quien le corresponde es a la Iglesia Católica. Oye, es que el Padre Pío, efectivamente el Padre Pío está convencido de que la Virgen se aparecía en Medjugorje, etc. Bueno, no, perdón, el Padre Pío era Garabandal, perdón, ya me estoy equivocando de anécdota, ¿no? En Garabandal, pues él pensaba, igual la Iglesia, ahí hay algo que parece ser que se tiene que estudiar más, ¿no? Entonces, aquí en Medjugorje, pues hasta que la Iglesia no diga nada, no podemos afirmar. Mas, sin embargo, vamos a sacar la fuente, y eso sí nos va a ayudar a todos. Como decía, aunque los haya escrito un sacerdote, imagínate que nos han engañado. ¿Qué importa? Porque lo que dice ahí es validísimo para mi vida cristiana. Y si lo comparas con las apariciones, pues también dice cosas muy... Es que se los copió. Pues bueno, pues mira, pues como lo estoy comparando con las otras y veo que dicen lo mismo, pues habla de Fátima o habla de acá y es lo mismo. Pero bien, consejos para preparar un corazón para discernir. Así, ese es como el tema que yo quiero tratarles. ¿Qué debo hacer yo en mi vida para poder preparar un corazón que después, delante de los signos, que será la siguiente etapa, vamos a hablar de algunos signos, yo los pueda entender? Pero todo esto para no perder la esperanza y para dar respuesta. Bueno, primero, y esto es el Evangelio puro, un llamado a la conversión. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Antes de salir a discernir, oiga, padre, yo le voy a decir lo que está pasando en el mundo, mire, yo le voy a decir cuándo viene ya el anticristo, no sé qué, no sé cuánto, y no, hijo. A ver, primero pregúntate tú, y esa es la pregunta que yo también me hago, si verdaderamente ya estamos dando pasos, porque la vida va a ser siempre una conversión, pero dime si ya estamos dando pasos en nuestra conversión. Esto es el primer paso. Y esto ustedes lo saben que es lo primero que Cristo empezó a decir después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán. Una llamada a la conversión. O sea, si no hay una conversión del corazón, no puede haber un corazón que discierne. Fíjense, por aquí empezamos. Para poder discernir, yo tengo que emprender un camino serio, exigente, riguroso conmigo mismo, de conversión, para verdaderamente poder comprender a Dios. ¿Y qué significa la conversión? Pues les voy a poner como una meta. Todo palabra de Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder discernir, yo tengo que tener la luz de Dios. Si no tengo la luz de Dios, no voy a poder entender nada. Que eso es lo que yo de verdad se lo digo con todo el cariño, pero todas las personas que están leyendo, porque ya llevo años escuchando profecías, mensajes, etcétera, y voy viendo la gente, se polariza, se enfada cuando la contradices, etcétera, etcétera. Ya tengo experiencia con algunas personas. Si dices lo que esas personas creen que es así, el del mundo, de los tiempos, eres el héroe más importante. Pero si les contradices, eres el villano insoportable, o sea, no te quieren ni saludar. Ese no es el criterio. Yo no soy el criterio de verdad. Fíjense, esto lo digo con toda paz, porque lo he dicho muchas veces en homilías, etcétera. Este puede ser una tentación, pensar que yo soy el criterio de verdad. Yo no soy el criterio de verdad. El criterio de verdad es Dios. Y en su palabra, en su magisterio, en su doctrina, en su tradición, etcétera, que es la iglesia,
que nos va manifestando, ya tiene 2000 años madurando la Iglesia Católica. Por un lado, madura la palabra de Dios y por el otro lado, viendo los signos de los tiempos, y a raíz de eso ha sacado conclusiones muy, muy sensatas, muy profundas, espirituales y sobre todo dando soluciones. La Iglesia se ha adelantado en muchas épocas históricas a dar soluciones a los grandes problemas de la historia de la humanidad. Entonces, primer planteamiento, y fíjate, si te sientes ofendido, entonces quiere decir que no estás convertido. Hasta rimado. Si te sientes ofendido por decirte que no eres tú el criterio de verdad, entonces no estás convertido. ¿Por qué? Y lo digo por mí, yo también he tenido que reconocer mis errores. Yo he hablado y a veces he sido imprudente, a veces he dicho cosas por querer ser sintético o por querer decir una cosa rápida, pues he podido faltar a la caridad o a la prudencia, etcétera. Yo lo reconozco que efectivamente me pude haber equivocado. Entonces yo no voy a decir, oye, no, todo lo que he dicho está bien, está perfecto. No. Yo sé que he hablado con buena intención, he hablado de cosas que Dios me ha pedido, el Evangelio, el mensaje de Fátima, etcétera, pero también ahora analizando a la luz de estos años de misión, pues oye, aquí has metido la pata. Yo creo que fuiste un poquito acelerado. Aquí, pues, oye, fuiste irónico. Aquí a lo mejor faltaste a la caridad porque nombraste una persona que no debiste haber nombrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno dice, Señor, perdóname porque yo también estoy en conversión. También estoy convirtiendo. Entonces, yo no soy el criterio de verdad. Yo no soy el criterio de verdad. Es Dios. Entonces, esto es la primera enseñanza. Llamados a la conversión porque yo estoy aprendiendo, toda mi vida me voy a convertir. Y entonces tú estudias, conoces, etcétera. Porque, por ejemplo, ahora estoy leyendo más libros sobre el mensaje de Fátima y bueno, pues el conocimiento que yo tenía del mensaje de Fátima era así, pues ahora se amplía así, oye, y lo comprenderé mejor, y luego así, y oye, pues a lo mejor al inicio decía esto, quizá no era malo, pero oye, me faltaba una comprensión mayor. Entonces no puedo decir que ya conozco todo perfectamente, voy aprendiendo. Pues igual tú, si estás leyendo profecías, si estás leyendo muchas cosas, no te aceleres a tirar conclusiones de que solo tú sabes y tú tienes la verdad, porque tu apreciación puede ser errónea o a lo mejor te faltan datos para comprender mejor ese contexto, ¿sí? ¿Por qué la Virgen dijo esto? ¿Por qué este santo dijo aquello? ¿Por qué este vidente que está diciendo esto otro? Etcétera. Entonces, bienaventurados los puros de corazón, la conversión. Va a salir más adelante, pero ya me adelanto. La confesión, no se les olvide, la confesión tiene que ser una práctica, es un sacramento, ya lo sabemos, una práctica, digamos, continua en tu vida espiritual. La confesión no puede faltar en tu vida espiritual y debería ser semanal, fíjense, no estoy hablando en teoría. Ay, padre, qué bonitas teorías nos tiras sobre el mundo, la historia. No, señor, yo no vine a hablar de cosas bellas en general, yo vine a hablar de cosas bellas en lo particular, ¿sí? O sea, mi corazón, ¿qué tiene que hacer para discernir? Pues tengo que buscar la conversión continua y por lo tanto aquí saldrá la humildad, etcétera. Reconozco mis pecados, reconozco que soy pecador, que me equivoco, que hierro, que puedo hacer daño, reparo, etcétera. Y tengo que tener un corazón puro, como pide el Evangelio. Por eso la confesión continua, semanal. Algunos estarán diciendo, pero padre, no hay sacerdotes que confiesen. Efectivamente, ese es el problema, que no hay sacerdotes ya, pero ahora se dan cuenta cuánto vale un sacerdote, que es otro tema, no lo voy a tratar ahora, pero para que cuidemos el sacerdocio, cuidemos los sacerdotes. Bueno, ustedes saben, no voy a tratar casos ahora de sacerdotes que han dejado la vocación, etcétera. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos rezado más por ellos o su comunidad los hubiera cuidado o si hubiera sabido que se estaba equivocando, pues hubieran salido a su encuentro, ayudarle, padre, no, por aquí no, en vez de despreciarle, etcétera, no.
mire, vamos a rescatarle porque rescatándole a usted, usted nos rescata a nosotros, usted es sacerdote. Entonces, sí, en lo humano se equivocó, pero usted no deja de ser sacerdote, usted absuelve, usted celebra, etcétera, ¿no? Entonces, ven, cuidar los sacerdotes porque necesitamos confesar semanalmente. Adoración al Santísimo Sacramento del altar. Tenemos que hacer un corazón para discernir, tiene que pasar horas y horas en el Santísimo. Y aquí yo creo que muchos lo necesitamos. Necesitamos aprender a tener más horas de adoración. Entonces, vamos a lo concreto. Se dan cuenta que esta no es no es una charlita teórica, es algo muy concreto. Yo les propongo que al menos un par de horas, al menos un par de horas a la semana. Y si es posible que te anotes a una capilla de adoración perpetua, mejor, para que cubras algún turno de la adoración perpetua. Entonces, adoración al Santísimo Sacramento del altar. Recordar cuánto sufre Dios. Para poder entender los signos de los tiempos, tengo que entender el sufrimiento de Cristo, no el mío, el sufrimiento de Cristo. O sea, Él que nos ama con amor infinito, se ve traicionado por la ingratitud de los corazones de los hombres. Entonces, es terrible que el hombre, después de que Dios ha entregado a su único Hijo para salvarnos, y nosotros respondemos con pecado, con miseria, con traición, pues claro que le hacemos daño al corazón de Jesús. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio nuestra vida de conversión. Recordar cuánto sufre Dios por causa de los pecados míos. Claro que todo el mundo peca, pero no hables en general, habla en particular. Esto duele más, porque, no sé, hablar de la pornografía, que se está vendiendo la pornografía, o el juego que está pervirtiendo a los jóvenes, el calamar, ¿no? ¿Cuánto daño está haciendo ese juego en la juventud, etcétera? Es que los fundadores de este juego son unos tiranos y los jóvenes que lo están promoviendo también son unos canallas, etcétera. Y mi pecado, también hay que pensar en nuestro propio pecado, porque también quizá yo no hago quizá algo tan llamativo, mas sin embargo, quizá estoy haciendo cosas que ofenden mucho a Dios. Recordar cuánto sufre Dios, hacer reparación al corazón herido de Jesús. Cuando empezamos ya a entablar una amistad entre Dios y un servidor, entonces ya es diverso, ya empezamos a crecer en ese amor. Y entonces Él descubrirá a mi corazón, fíjate, es Él el que me revelará las gracias, las luces necesarias para entender lo que está pasando en la historia. Y si te das cuenta, mucha gente centra su vida en lo que está pasando allá afuera. Deberíamos centrar nuestra vida en lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Eso es lo más importante. El mundo pues tiene derroteros y la historia ha tenido momentos álgidos, momentos malos. A lo mejor alguno dirá, padre, pero este es muy malo. Pues bueno, vamos a hacer, efectivamente, es muy malo, quizá es el más malo de toda la historia de la humanidad. Perfecto, porque no creo que se equivoque una persona que llegue a esa conclusión. Bien, estamos así en la historia, pero ahora hay que ver aquí tu corazón. Esto es María hablándote a tu corazón, no está hablando a la historia, está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hacer reparación al corazón de Jesús, porque si tú haces reparación, quiere decir que lo amas. Y si lo amas, quiere decir que verdaderamente ya tienes una amistad con Él. Lo conoces, lo adoras, estás con Él en el sagrario, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora sí, personas que se intercambian amor, se intercambian también conocimiento, ¿sí? Entonces tú le das tu pobreza, mas sin embargo Él te da su riqueza, sabiduría, gracia, luz, esperanza, fe, caridad, virtudes cardinales, etcétera. Entonces tú empiezas a fortalecerte y empiezas a entender, ahora que estamos celebrando, hemos celebrado varios mártires, ahora que celebramos los mártires de Vietnam, yo no sé ustedes, pero yo no conocía la historia de los mártires, me puse a leer un poquito para una homilía, y madre mía, o sea, 75, ¿qué eran?
estrangulados, creo. Y luego, no sé cuántos, o sea, de los 118 mártires, que era Andrés Dunglac, y 118 compañeros mártires, ¿no? Y era impresionante. Fuego, destazados, muertos por los castigos que se les daba, eh, mm, que era estrangulados, muchos de ellos, y no sé si crucificados. Bueno, o sea, y tú no dices, madre mía, y gracias a ellos en Vietnam está la fe católica, porque verdaderamente se entregaron a Dios. Bueno, hacer reparación al corazón herido de Jesús, crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Recuerden que la fe me permite conocer a Dios. Y si tú conoces a Dios, no puedes tener miedo. Puedes tener debilidades. Yo las tengo y las experimento continuamente. Pero sin embargo, uno se rehace. Aquí estamos hablando de corazón a corazón. Todos tenemos estas debilidades y estos miedos y estas inseguridades y todos nos tiemblan las piernas. Ahora que salía también en la primera lectura, cuando el rey Baltasar hace una profanación de los vasos sagrados, que aparece la mano escribiendo ahí, y después el profeta Daniel lo interpreta, no se recuerda que dice, me llama la atención, dice, porque las piernas se le enflaquecieron, o sea, no tenía fuerza, ni siquiera, yo creo que estaba sentado viendo esa mano ahí en la pared escribiendo, impresionado, asustado, y no tenía respuesta, y sabía que era una mano y que estaba escribiendo sola. Imagínate cómo estaría del susto, del miedo. Bueno, pues esta imagen, o sea, esta realidad, perdón, pero que esa realidad nos ayude como imagen para poner, ¿cuántas veces no nos han temblado las piernas? Muchísimas, y nos temblarán más. Pero hay que crecer en la fe. Si conocemos a Dios, ¿quién es Dios? El Todopoderoso, el Señor de la historia, etcétera. Y luego a Jesucristo, que Él ya venció al maligno, etcétera. Si conocemos a la Santísima Virgen, que ella viene a pisarle la cabeza continuamente a Satanás y le pisará al final la cabeza, etcétera. Bueno, ya sabemos que aunque sea ardua la lucha y difícil, no nos puede parar el enemigo. ¿Qué es lo que quiere? Recuerden, bloqueados le ayudamos al demonio. La omisión, por ejemplo. Yo podría hacer un bien, podría ser catequista, podría ser un misionero, etcétera, pero por miedo estoy en casa, no voy a hacer que me contagie, no voy a hacer que me muera, no voy a hacer que no sé qué. Y entonces resulta que yo no fui a hacer el bien que Dios esperaba de mí. La esperanza, si tú anhelas la eternidad, pues en principio, yo sé que lo tenemos, pero en principio no deberíamos tener miedo a la muerte. La muerte sería un regalo. Por un lado, si me llaman por causas naturales, imagínate, me da un paro cardíaco y yo quedo aquí, pues bendito sea Dios, quiere decir que ya mi tiempo terminó. Si alguien persiguiéndome me quita la vida, es que me lleva al martirio. Entonces, por causa de la fe me quita la vida a alguien, pues es que me estás ayudando a llegar al cielo, pero directo, no paso por el purgatorio, los mártires no pasan por el purgatorio. Entonces, pero la pregunta es, yo anhelo con fuerza de esperanza, de la virtud de la esperanza, anhelo la eternidad. Porque si no anhelo la eternidad, entonces, claro, se me empieza a caer el trabajo, se me murió la esposa, no sé qué, tal. Claro, se te acaba la vida porque lo humano es temporal y muy, digamos, frágil. Entonces, si no tengo una esperanza fuerte que me lleva a la vida eterna, pues en cuanto vienen los problemas en este mundo, se nos cae el mundo, se nos viene encima. Y caridad, el amor es más fuerte, Cantar de los Cantares es fuerte como la muerte, ¿no? Pero creo que la traducción se entiende mejor, es más fuerte que la muerte. Ese es el amor. Bueno, entregarle todo mi ser, la consagración. Ustedes saben que ahora en Mater Fátima estamos llevando los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort para prepararnos para consagrarnos el día 12 de diciembre. Queremos consagrarnos a Jesús por María. Entonces, la consagración. Rezar, rezar, rezar.
No hay aparición donde la Santísima Virgen María nos esté recordando la oración. Por eso, fíjate, Medjugorje, te das cuenta, ya la iglesia que nos diga lo que quiera, cuando llegue el momento que nos confirme, pero cuando tú lees, rezad, 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 continuamente nos está pidiendo que recemos, que vivamos una vida de oración. Pero ¿qué era el Padre Pío, por ejemplo? Por poner un ejemplo que estoy leyendo ahora un libro del Padre Pío. El Padre Pío no hacía otra cosa que oración, día y noche, día y noche, día y noche. Está la anécdota del Padre Pío, que creo ya la he contado alguna vez, que dicen que cuando él rezaba el rosario continuamente, entonces cuando le curaban una llaga, dice que permitía que le curaran una llaga y luego la otra. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no las dos al mismo tiempo? Porque mientras curaban una, tenía el rosario aquí. Pasaba el rosario a otra y seguía rezando. Rezaba, rezaba y rezaba. Por lo tanto, no es una petición de Medjugorje, es una petición de Dios. Desde que Cristo vino al mundo, oraba al Padre de forma incesante. Pues tenemos que adoptar una vida de oración. Y uno dice, Padre, con todas las cosas que tengo que hacer y todo, precisamente, ahora te das cuenta que tienes que descubrir la forma de orar sin descanso según tu vida. Oye, soy casado, soy soltero, soy consagrado, etcétera. Todos debemos orar continuamente. Oye, pues yo no puedo ir al Santísimo porque tengo 5 hijos y son pequeños. Bien, reza el rosario en casa, haz jaculatorias, escucha lectura espiritual, porque a lo mejor ni siquiera tienes tiempo de leer, escucha, no sé, el Evangelio continuamente o meditaciones, etcétera. Ahora es muy fácil, los medios en eso sí nos están facilitando el poder acceder a mucha oración. Que por cierto, bueno, yo aprovecho y hago anuncios, ¿no? Ya hablé de la consagración, que estamos haciendo los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort, que si alguien a lo mejor no la ha empezado a tiempo, se puede enganchar en el día en que vamos y luego después ya la puede recuperar. Pero si alguien no se está consagrando y siente el llamado a consagrarse, conságrese el 12 de diciembre. Bueno, y les estaba hablando de la oración. Acabamos de abrir un canal. Lógicamente no es conocido, tiene 100 seguidores, 100 suscriptores, pero no 100 seguidores, porque no es conocido, tiene pocos días. Y vamos a hacer un canal de espiritualidad. Vamos a poner ahí, y en varios idiomas, oraciones en latín, oraciones en español, Via Crucis, rosarios, no sé, oraciones clásicas como el Veni Creator, San Miguel Arcángel, la oración a San José, las oraciones de Santa Brígida en varios idiomas. He encontrado la oración de Santa Brígida en latín. Imagínense rezar la oración de Santa Brígida, que muchos la estamos rezando en latín. Sería muy interesante, ¿no? Bueno, rezad, rezad, rezad. Es una petición de la Santísima Virgen. Bien. Pedir al Espíritu Santo que descienda sobre mí y me guíe continuamente. Hay una oración muy cortita, que es muy bella. Cada vez más los laicos la están haciendo, los sacerdotes no lo sé, pero porque no, esto no lo he verificado, pero muchos laicos sí la están haciendo. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Fíjate, es una oración simple, pero muy profunda. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Yo no hago charla, eso me lo enseñaron en el seminario y espero que no perder ese buen hábito. Todas las cosas que yo hago, de charlas, estudios, etcétera, siempre pedir luz al Espíritu Santo, para que sea Él el que hable, no seas tú ni yo el que estemos hablando, que Él, que es la verdad, nos guíe. Y por eso el Espíritu Santo que me ayude a vivir en la verdad. ¿Sí? Si tienes, fíjense, va a ser muy difícil, pero se los tengo que decir, si tienes, digamos, pecados habituales, va a ser muy difícil que disciernas. ¿Quieren que ponga ejemplos? No, padre, me conoce. Imagínate que tú estás siendo infiel a tu esposa.
Ay, padre, de vez en cuando tengo una caída pues, con una mujer que de vez en cuando me busca y, bueno, me peleo con mi mujer, entonces yo voy a buscar a la mujer, etcétera, y pasa, ¿no? Si alguien tiene pecados habituales, es muy difícil que haga un discernimiento profundo, pureza de corazón. Si no hay pureza de corazón, es muy difícil que podamos entender los tiempos. ¿Te dan cuenta? Corazón que discierne, un corazón puro, que es capaz de discernir los tiempos que estamos viviendo. Entonces, que me ayude a vivir en la verdad, pues si estás viviendo en el error, en tu matrimonio, no sé, en tu trabajo, miren, no les voy a decir dónde, yo también tengo mis pecados, pero vaya, y han sido graves también, yo he pedido perdón a Dios por mis errores, porque yo he tenido errores graves en mi vida, y bueno, pues Dios ha sido muy, muy generoso conmigo y me ha perdonado. Pero un día, bueno, no quiero dar demasiados datos, pero fui a un lugar religioso y encontré una persona que trabajaba en ese lugar religioso, ya no doy más datos, viendo pornografía. Fue un accidente que él no esperó que yo pasara delante de, o sea, él pensó que yo iba a estar aquí y nunca se imaginó que yo iba a ir al baño y me tocó ver lo que veía, ¿no? En horas de trabajo, en horas de trabajo. Entonces, imagínense. Y él se dio cuenta que yo lo vi. Entonces ya el pobre no, bueno, se fue, hasta que no me fui de ese lugar, no salió. Se fue al baño también después él y no salió del baño hasta que yo me fui porque, pues claro, le dio una vergüenza terrible que lo hubiera descubierto, ¿no? Entonces, vivir en la verdad. Oye, me he equivocado, sí, me he equivocado, pero pido perdón y vuelvo a empezar. Bueno, espero, me voy a reír de los comentarios porque acabo de venir de un programa de Mundo Católico que me invitaron a una mesa redonda y decía, no recuerdo la frase textual, pero qué bueno que me dice, le quiero mucho, padre Héctor, usted que es masón y que siempre nos instruye. Yo, ¿cómo? Yo digo, esta señora, no, creo que era una señora, no sabe lo que está diciendo. Pero bueno, espero que pongan cosas edificantes, ¿eh? Pongan cosas edificantes y no pongan cosas tontas. Y si algún personaje entra y nos insulta, usted ni caso, vamos a seguir escuchando a Dios. Bueno, protegernos de las acechanzas del enemigo. No hay que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, yo no me voy a poner en ocasión de pecado, porque el pecado o sea, destruye la persona y lógicamente no permite que tenga luz. Entonces, no permitas, no te pongas en ocasiones de pecado. Te voy a poner un ejemplo. Pues mira, los jóvenes, ¿no? Que a mí me pasó tristemente varias veces, y no pocas. Pues vas con los amigos al bar, a la discoteca, no sé qué, etcétera. ¿Y qué quieres? O sea, estás con los amigos, empiezas a beber, estás feliz, estás haciendo al tonto, no sé qué, tonterías, bromas, y al final, ¿qué pasa? Pues que se te pasaron las cervezas, que se te pasó el alcohol, etcétera. ¿Y cómo terminaste? Pues terminaste mal. Terminaste mal. Entonces, oye, si yo sé, por las amistades que conozco, que si yo me meto en ese camino, sé dónde terminamos, pues yo tengo que ser delante de Dios bastante astuto para decirle que no. Les voy a poner, porque este es un ejemplo de jóvenes, quizá un poquito más, pero si estamos hablando con adultos, no sé, los amigos, pues nos hemos ido a ver un partido de fútbol, pero ¿qué resulta? Terminó el partido de fútbol y luego ¿qué? Pues vamos a pedir otra ronda, oye, vamos a comer un poco, pero la comida sin alcohol tampoco sabía nada, entonces la séptima, la décima, la decimocuarta ronda y terminamos mal. Entonces, oye, pues yo voy a ver un partido de fútbol con mis amigos y ya sé lo que va a pasar, pues discúlpame, pero no puedo, tengo que estar en mi casa, tengo que cuidar a mis hijos. Oye, es mejor obviar la tentación. No tener miedo al enemigo, no tener miedo al futuro, al futuro. El futuro nadie lo tiene asegurado, ni los buenos ni los malos. Entonces, ¿qué te preocupa? Todo futuro, o sea, todo el futuro depende de Dios. No hay nadie que diga, pues mira, como yo soy inteligente, voy a vivir 80 años.
O como yo trabajo mucho, yo tengo asegurado el vivir 100 años. Nadie puede asegurar el futuro. Entonces, no tengas miedo al futuro, porque esto es una de las cosas que bloquea mucho a la gente, el miedo al futuro. Está en manos de Dios. Todo lo controla Él. Penitencia. Hay que hacer penitencia y perseverar en ella, porque a lo mejor un día yo digo, ay, me voy a duchar con agua fría, sí. Bueno, ya estás el primer día y te duchas y sales corriendo de la ducha y ya terminaste, ¿no? Y bien, hoy me duché con agua fría, ¿no? Yo sé que es muy duro, o levantarse a tiempo. ¿Cuánto cuesta levantarse? Ahora que está viniendo el frío, ¿cuánto cuesta levantarse con frío? Entonces, exígete y cumple y persevera. Si yo dije que iba a hacer esta penitencia, no sé, de no discutir con mi mujer, ¿no? Con mi esposa, no voy a discutir, pues tengo ganas de decirle algunas cosas, no. Voy mejor al sagrario y se las cuento al Señor, pero no voy a encender la ira de mi esposa, porque si no, va a haber un problema. Bueno, es una privación que nos imponemos, la penitencia que es una privación que nos imponemos voluntariamente, lo hacemos por amor a Dios. Son privaciones que no son necesarias. Por ejemplo, el levantarte 15 minutos antes de la hora normal para rezar un rosario, pues no está estipulado en ningún libro, mas sin embargo tu corazón te lo pide y lo haces y se lo entregas a Dios. Bueno, el sufrimiento, también hay que ofrecerlo al Señor, el sufrimiento, aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas. Permite frío, permite enfermedad, permite dolor, lo acepto. Claro que voy a intentar cambiarlo, no me voy a cruzar de brazos, mas sin embargo voy a intentar que este sufrimiento sea ofrecido a Dios con un sentido, porque si no tiene un sentido, pues entonces el sufrimiento va a venir. El cáncer, el frío, el calor, el hambre, etcétera, eso viene en muchas vidas de nosotros, pero lo que yo sí necesito es un sentido al sufrimiento. Bueno, dice, rezar por la conversión de los pecadores. Cuando nosotros ofrecemos cosas a Dios por el prójimo, entonces Dios redunda en mi corazón y voy a poder entender lo que está pasando. Por ejemplo, si tú te ofreces, te olvidas de ti mismo y te pones a pensar en los demás, también vas a entender qué es lo que está pasando en el mundo, la tristeza, la falta de sentido, etcétera. O sea, por ejemplo, los jóvenes, cómo están destruyendo la juventud, la niñez, la están haciendo polvo con estas ideologías, acabo de leer un titular me mandaron un artículo. Ahora la masonería está reclutando a muchísimos jóvenes, pero tú sabes que la masonería es luciferina, satánica para entendernos, y está reclutando a muchísimos jóvenes. ¿Qué esperamos después de ello? ¿Quién están destruyendo estas manifestaciones? ¿Quién están destruyendo los templos? ¿Quién están destruyendo todo los bienes inmuebles públicos? No son los adultos, son los jóvenes que están siendo manipulados. Entonces, si no tenemos cuidado, las personas van a seguir haciendo daño. Entonces, yo rezo y entiendo qué está pasando en el prójimo, que ahora la próxima vez que nos veamos, en la siguiente sesión, vamos a hablar de algunos signos de los tiempos y uno de ellos es la ideología de género. La ideología de género es uno de los signos de los tiempos. El transhumanismo es otro signo de los tiempos. Los vamos a ver un poquito en definición para que nos haga pensar, oye, el aborto es otro signo de los tiempos. Es horrible lo que está pasando. Bueno, dice, rezar por la conversión de los pecadores. Ante todo mantener, esta es una de la primera de Pedro, es muy hermoso. Fíjate, cuando uno se olvida de sí, se pone en paz con Dios. Y entonces así podemos entender a Dios. Dice, ante todo, es San Pedro el que habla, primera Pedro de 4:8, ante todo, mantener entre vosotros una ferviente caridad. Y la caridad se manifiesta hacia el prójimo, ¿sí? El amor
cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Pues eso es lo que nosotros queremos ofrecerle a Dios. Mi amor para que cubra mis pecados pasados y esté limpio. En esta mesa redonda que me tocó participar en la tarde, yo les decía un ejemplo. Cuando uno peca, a veces no reparamos en ello, pero sí lo percibimos, pero no hacemos la relación. Mi pecado, yo voy a que me perdonen, la confesión, gracias a Dios, me perdona su infinita misericordia, pero muchos pecados dejan una huella, digamos así, muy poderosa, muy potente en la carne. Y esto es muy duro, porque tira. Por eso uno dice, Padre, pero si me he confesado, ¿cuántos no se han confesado? No sé, de impurezas, y luego van y en la misma noche del día de la confesión y caen viendo pornografía. Así. Tú dices, pero ¿qué ha pasado? Si he perdido perdón, estaba verdaderamente arrepentido. Le dije a Dios que no quería volver a pecar. O sea, hice los 5 pasos de la confesión y verdaderamente eran reales, sinceros. ¿Y qué ha pasado entonces en la noche? Lo que les estoy diciendo en este momento, que el pecado efectivamente fue perdonado, pero no me protegí de esa carne que está, digamos, atraída por causa del pecado, aunque ya el pecado no está, pero la atracción sí está. Y eso muchas personas no hacen atención. ¿Y qué pasa? Les juega una mala jugada y volvemos a estar en pecado. Se dan cuenta que uno tiene que luchar para mantenerse en línea recta, en gracia, y eso cuesta mucho. Bueno, esto es muy dura, también me la preguntaron en la tarde. Hacer ayuno estricto. Mucha gente dice que en Medjugorje la Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes a pan y agua. Y efectivamente, lo dice ahí. La Virgen nos vuelve a recordar que el ayuno debería ser, ella le llama estricto, y el ayuno estricto es a pan y agua miércoles y viernes. Pues los primeros cristianos hacían ayuno estricto. En los primeros cristianos, o sea, esta práctica que ahora nos parece novedosa y que parece una petición nueva de la Virgen para el mundo, para la iglesia, no, es la Virgen que nos está ayudando a recuperar una práctica saludable para el alma de hace mucho tiempo. Entonces, hacer el ayuno a pan y agua. Algunos preguntaban en los comentarios, porque los estaba viendo mientras me hacían en la mesa redonda, pues algunos momentos podía ver lo que estaban poniendo en los comentarios, y decía que nos explique el ayuno. Mire, hay muchas formas de ayunar, pero yo les invito, yo sé que es exigente, nos cuesta a todos, yo soy el primero, pero es muy saludable. Y aquí estamos hablando de que si yo quiero entender realmente dónde está la humanidad, pues yo no me puedo jugar con cosas, pero con esta no. Entonces, yo tengo que estar muy bien preparado en mi corazón. Y entonces, el ayuno purifica mi corazón y, como les decía, también esa atracción que deja el pecado en la carne por nuestros pecados, que después nos vuelve a tirar al pecado, el ayuno corta mucho de eso. No sé si todo, pero les puedo asegurar que mucho de ese problema corta. No sé, el que tiene, vamos a volver el ejemplo de, bueno, vamos a poner otro. La pornografía iba a decir, pero no, voy a decir la masturbación. Hay gente, muchos hombres y mujeres, tienen ese problema de la masturbación y se vuelve un hábito y no quieren continuar con ello. Y van a pedir perdón continuamente cada vez que caen, Padre, perdón, Señor, perdón, 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 porque no quiero esto, pero a la semana, a los 15 días, ¡bum!, vuelvo a caer. Bueno, ayuno. Hagan ayuno a pan y agua, miércoles y viernes, y les aseguro que va a cambiar mucho su vida, muchísimo. Al inicio no lo vas a sentir, lógicamente, algunos sí, pero normalmente los resultados espirituales tardan en venir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya mi dinámica de pecado es habitual, entonces no, un hábito no se cambia tan rápido, ¿no? Pero lo que sí es que el hábito ese de pecado va disminuyendo su fuerza, la atracción de la carne, la huella que deja el pecado también en mi carne va desapareciendo, porque es espiritual, esa atracción de la carne, yo le decía, le ponía el ejemplo, los que pecan contra natura, es como, le voy a usar esta imagen, lo dicen ellos, como fuego, algo que arde, que consume hasta que no lo hacen.
Y fíjate, hay gente que dice, ya no quiero más este pecado. Y entonces sienten una atracción durísima que les vuelve a llevar a esto, por más que rezan, etcétera. Entonces, la oración necesita la fortaleza que viene del ayuno. La oración sola no es suficiente. Yo lo he comprobado en mí y en muchas personas. Entonces, la oración con el ayuno. Y les decía miércoles y viernes, pero también, si pueden hacer novenas, septenarios. Hay personas que hacen continuamente novenas o septenarios a pan y agua, 9 días a pan y agua. Y nosotros estamos promoviendo de vez en cuando algunos ayunos con gente de Mater Fátima. Y ahora, precisamente para las elecciones de algunos países, pedimos 7 días, hacemos sitio de Jericó y 7 días de ayuno a pan y agua, para que Dios bendiga que esas votaciones, pues, se haga la voluntad de Dios y no del enemigo, ¿sí? Ya lo hemos hecho en 3 países y lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, pedimos ayunos un poquito más largos, de 7 días, pero después está el ayuno que es muy conocido, cada vez más conocido, que ya les digo para que se vayan preparando. En Cuaresma vamos a lanzar el ayuno de 40 días a pan y agua. No somos los primeros en proponerlo, hay muchas iniciativas en la iglesia que lo hacen con mucho fruto espiritual. 40 días a pan y agua. Bueno, rezar ante un crucifijo, fíjense, esto yo no lo suelo hacer. Sería muy interesante que empezáramos a tomar el hábito de rezar ante Jesús, ante el Cristo. Me ha ayudado mucho. Este mensaje a mí me ha ayudado mucho porque es un hábito que yo no tenía, no tengo todavía, pero me ha despertado el interés de rezar ante el crucifijo. Aparte de hacer adoración, que ahí está Cristo vivo, nos ayuda a ver su imagen, nos ayuda mucho a ver su imagen. ¿Por qué? Porque pues te recuerda lo que Él vivió. No lo tienes que imaginar, aunque sea una imagen, pero lo estás viendo. Y esto te ayuda a decir, verdaderamente, qué grande ha sido su amor por mí. Y cómo no entregar la vida. Y entonces, fíjense, aquí hay un criterio muy importante para discernir los signos de los tiempos, porque esto no lo he hablado. Ahora estamos hablando del corazón, pero también hay criterios para entender los signos de los tiempos. Y uno de ellos es esto: Cristo en la cruz. Aquí está sintetizado el amor de Dios por los hombres. Entonces, la Virgen nos invita a hacer continua oración en familia, inclusive, que también yo me adelanto porque no lo sabía, pero la Virgen pide que nos consagremos a la cruz. Fíjense, así como estamos haciendo ahora la consagración a Jesús por María, pues vamos a lanzar, yo no me había dado cuenta, y ya, para que vean que siempre se aprende algo con la Virgen, vamos a hacer una consagración a la cruz. Nos vamos a consagrar a la cruz. Bueno, rezar mucho, 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 porque así viene la paz. Recuerda que la paz mundial se gesta aquí, en el corazón. Si ponemos los corazones de los hombres en paz, entonces el mundo se pone en paz. Si no, va a ser muy difícil. Bueno, hay que rezar mucho porque en el corazón del hombre puede estar la paz. El pecado reina en el mundo, pero con la oración, esta es una frase textual de ella, dice, el pecado reina en el mundo, con la oración Jesús lo vence. Vence el pecado, vence el mal, vence las guerras. Entonces, ya la solución está. Por eso les digo, hay gente que se preocupa, que ya está abatida, etcétera. Yo también me siento a veces con problemas, etcétera, desmotivaciones, pero ya te estoy dando la respuesta. Padre, ¿el mundo tiene solución? Sí, y no es la ONU, no es la ONU, es Cristo crucificado. Por eso la oración me va acercando al misterio de la redención, y cuando estoy en el corazón de Jesús, el corazón de Jesús me transforma. Y lógicamente una persona que viva en paz, una persona que tiene a Dios en su corazón, no es un problema para el mundo, no va a traer el mal, al contrario, se va a convertir en una ocasión de bien. Mira los santos, cuánto bien han traído a la humanidad. Bueno, seguimos. Es interesantísimo, ¿se dan cuenta? Es la madre hablando a tu corazón. Cosas simples, sencillas, asequibles, que espero que toquen tu corazón. El mío
a mí me ha ayudado mucho. Ustedes saben, porque lo hemos transmitido, estuve en Medjugorje, y volver a releer, porque había leído los mensajes, pero ya hace mucho, y volví a repasarlos y digo, qué riqueza tienen estos mensajes. Por eso, fíjense, a mí no me importa que se sepa ya o no si la Virgen habló, está ahí o no. Mejor saberlo y que esté, ¿eh? Eso sería la grande noticia. Pero ya con sus mensajes, que yo sí considero que vienen de ella, es una apreciación personal, yo digo, es que es fantástico. En Fátima, yo digo así, en Fátima habló al mundo, porque habló con mensajes proféticos muy potentes. En Medjugorje está hablando al corazón. Claro que repercute en el mundo también su mensaje, pero aquí se centra en el corazón del hombre. Entonces, y los dos son válidos. Ella tiene que advertir lo que está pasando en el mundo, pero también te tiene que pedir que vuelvas a Dios con tu corazón, con todo tu corazón. Hay que hacer, tanto el ayuno como la oración tiene que hacerse con el corazón. Ustedes saben que esto es un pedido muy bello, muy hermoso de parte de la Virgen. Hazlo todo con el corazón y no tenemos experiencia. Aquí hay que saber reconocer que a veces yo rezo con la cabeza, leo las cosas de Dios, efectivamente son buenas, son importantes, etcétera, pero hay que rezar con el corazón. El otro día me pasaron una meditación del padre Slavko, en paz descanse, un pilar para Medjugorje en aquel entonces, ya es el que falleció subiendo el monte, haciendo el Via Crucis, y bueno, cómo oraba. No estaba diciendo grandes cosas teológicas, wow, aquí se sabe la Biblia a memoria, etc. No, estaba hablando con su corazón. Y de verdad era bella la oración, bella, en el sentido espiritual, bella, porque era el corazón de él, padre Slavko, franciscano, que le hablaba a Jesús en la Eucaristía. Ojalá que nosotros tuviéramos esa práctica. Yo no la tengo, espero adquirirla pronto, con el hábito. Este sí es un buen hábito. El rosario en familia, ya voy terminando, no sé cómo andamos de hora, ya me pasé de una hora, pues ya voy terminando. Ofrecer todos los méritos a través de María, porque así los méritos pueden alcanzar muchas bendiciones de Dios. Y como les decía, entonces, puede cambiar el mundo. La Virgen tiene capacidad. Yo no digo que no se van a cumplir las escrituras se van a cumplir, hagamos lo que hagamos, porque precisamente las escrituras saben lo que va a suceder en cada momento de la historia de la humanidad. Tú y yo no lo sabemos interpretar. Bueno, después, leer la Biblia. Ahí recuerden que son las 5 piedritas de Medjugorje. Yo digo los 7 pilares de Fátima, pues Medjugorje tienen las 5 piedritas, que es la Eucaristía, la confesión, la Eucaristía, el rosario, el ayuno y leer la Biblia, la palabra de Dios. Fíjense, en Fátima la Virgen no habla de la Biblia, no pide que se lea la Biblia, por eso hay que coger digamos, las mariofanías, si quieres hablar teológicamente, las mariofanías hay que cogerlas a lo largo de la historia y sería muy hermoso, espiritualmente hablando, ir cogiendo qué es lo que pide en cada mensaje, que esto es lo que quiere hacer una primera aproximación, que está pidiendo, lo acumulas y eso es un tesoro, es digamos, un evangelio simple, podemos decir así. La pedagogía mariana o de las mariofanías se convierte en una pedagogía simple del Evangelio. El amor en familia es muy importante. ¿Quieres saber leer los signos de los tiempos? Pues digamos, uno de los campos, no es el único, uno de los grandes campos de batalla de estos tiempos, la familia. Si nosotros vivimos el amor en familia, entonces tú estás aprendiendo a leer los signos de los tiempos. Si tú sabes apreciar a tu familia y vivir con ella, sabes leer los signos de los tiempos. Entonces, el amor en familia, la unidad, la cercanía, etcétera. Basta de peleas, basta de buscar los intereses, el dinero, no sé, las cosas materiales. Vivan, que la vida es muy corta. La vida es muy corta, se nos va a ir muy rápido a todos. Aprovecha para vivir en familia, en paz, con tu familia. Y ahora que vienen Navidades, aprovecha también para vivir las Navidades en familia. Ojalá que todos puedan tener esa comunicación y no se dejen asustar.
No se dejen asustar. Que nos quieran encerrar, no se dejen asustar. Qué casualidad que estas cosas vienen en estas épocas, ¿no? Vivan en familia, con precaución, como quieran, pero vivan en familia en la Navidad. Cuídense, pero sean valientes y salgan a tener un encuentro familiar esta Navidad. La alegría, vivir la alegría, vivir la alegría. San Juan Bosco, que él sí supo leer los signos de sus tiempos, de los tiempos que vivió, él nos hacía énfasis en la alegría. Vivan la alegría, vivan la alegría. Acabo de ver así el mensaje, dice, ¿cuáles son los 7 pilares del mensaje de Fátima? Yo los he repetido, llevo 3 años, no sé si 500 veces. Busquen ahí charlas sobre el mensaje de Fátima, que he dado muchas en muchas partes del mundo, búsquenlas ahí. De todos modos, las vamos a ir poniendo en la website, etcétera, los 7 pilares, porque ese es el carisma de Mater Fátima, ayudar a que el mundo viva los 7 pilares. Pero si se dan cuenta, es la Virgen la que habla, pues oye, este pilar de la Biblia lo dijo en Medjugorje, ¿lo voy a descartar para Fátima? No, al contrario, es una riqueza para estos 7 pilares. Aunque yo cuando trate el mensaje de Fátima diré que ahí habló de estos 7 pilares, pero Mater Fátima, que es de la Virgen, abarca todas sus apariciones. Bueno, hay que estar alegres, que nadie nos robe la alegría. Y ustedes saben que no es fácil estar alegre. Es más, propónganse, quieren un reto duro, propónganse una semana estar alegres. Propónganse. Les iba a decir un día, a lo mejor un día sí resisten, pero propónganse una semana. Van a ver que les va a costar muchísimo, y más en la situación en la que estamos envuelta, es muy difícil mantener la alegría. Y hay personas que sí mantienen la alegría. Pues la alegría, dice San Juan Bosco, la alegría espanta a los demonios. Que el enemigo no les desmotive, no nos desmotive. Este es otra de sus frutos, así como están los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, el demonio tiene también frutos: la tristeza, la desmotivación, el abatimiento, el suicidio, etcétera. No voy a hacer aquí una lista exhaustiva, son ejemplos para entender. Él también da frutos de muerte. Bueno, pues uno de los frutos es la desmotivación. Entonces dice la Virgen, fíjate, ¿cómo conoce al demonio? Que el enemigo no los desmotive. Vigilad. Podemos pasar malos momentos, vigilad. Lo que diría San Ignacio de Loyola, el discernimiento de espíritus, que tampoco tenemos el hábito, Yo he hecho muchos ejercicios espirituales, pero tampoco tenemos el hábito de discernir los espíritus. Y hay que trabajar fuerte, porque el demonio está trabajando muy fuerte. Y yo creo que sí lo podemos comprobar en nuestra vida, que está trabajando en lo humano. Parece que está ganando, porque realmente no está ganando. A Dios no lo puede superar. Pero en lo humano pues vemos guerra, vemos muerte, vemos no sé qué, persecución, pero es parte de lo que Dios permite. Y ya con esto termino, ya mañana seguimos con la otra página. Si perteneces a Dios, verás cosas imposibles. Si tú estás unido a Dios, si estás verdaderamente compenetrado con el corazón de Jesús, Dios a través de ti te hará ver cosas imposibles. Y bueno, pueden poner, no sé, San Juan Pablo II. Imagínense, un hombre que casi te fue a visitar a todo el mundo a su casa. O sea, eso es casi imposible de pensar. ¿Quién no conoció a San Juan Pablo II? Pero no lo conocimos por la televisión. Lo conocimos prácticamente la mayoría, lo conocimos físicamente. Yo nunca le saludé, etcétera, pero estuve en varios eventos delante de él. Entonces, fíjate, fue un hombre como tú, como yo, pero que Dios, a través de ese hombre, llegó prácticamente al mundo. El mundo le pareció pequeño. Para San Juan Pablo II, sí. El mundo era muy pequeño. Juan Pablo II tenía un corazón mucho más grande que el mundo, y por eso
fue a visitarnos prácticamente a todos los países. Bueno, pues les voy a dar mi bendición para que descansen. Mañana, los que quieran, vamos a seguir con estos, digamos, consejos que la Virgen María a lo largo de sus apariciones nos va haciendo para tener un corazón preparado, puro, listo para poder comprender y discernir los signos de los tiempos y así responder. Pues muchas gracias. Gracias por haber dado este tiempo a Dios y haber escuchado el corazón inmaculado de María. Espero que estas palabras les edifiquen y les ayuden. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Ya leeré algunos comentarios por si hay algo que podamos decir mañana. Perdón, se me olvidó una cosa antes de que se me vayan a dormir. Quiero hacerles una invitación, que esta sí me parece importante. Aquí dice la Virgen que rezáramos en familia. Saldrá mañana el rosario. Ella habla del rosario. Yo quiero hacerles una motivación, a ver si de los que están escuchando hay gente que quiera ser voluntario. Quiero hacer un equipo de personas, a ver si a ustedes les interesa. Venimos a combatir, porque aquí la Virgen nos dijo que el demonio está trabajando fuertemente. Un equipo de personas que nos dediquemos a organizar campañas, como decíamos de San Juan Pablo II, que llegó a todo el mundo, pues campañas que lleguen a todo el mundo para invitar a la gente a que rece el Santo Rosario. Entonces, todos los que quieran unirse a esa campaña para rezar el Santo Rosario, yo les voy a dejar una vez más mi teléfono ahí en el chat. Les voy a dejar en el chat mi teléfono y me escriben. Yo quiero participar de esa campaña. Vengo a trabajar para rezar el Santo Rosario. ¿Sí? Más 34, 6, 1, 5, 7, 6, 5, 1, 4, 4. Yo lo mando ahí y los que escuchen, si quieren, vamos a hacer un equipo mundial y vamos a estar haciendo continuamente. Recuerden que Mater Fátima ya está haciendo rosarios, físicamente, está haciendo el rosario mundial, sitio Jericó, pero necesito un grupo de personas que se dedique a tiempo completo a estar motivando al mundo a que rece el Santo Rosario. Pues si tú quieres ayudarnos, ayudar a la Virgen, porque esto es una iniciativa de ella, nos vemos, me escribes. Gracias, que Dios te bendiga.